Eh, Hola, buenas noches. Somos el grupo 13 y pues yo soy Santiago Sánchez Jaimes. Conmigo está Daniel y Camilo. Y vamos a hablar de La Cueva de los Sueños Olvidados, el documental que es para esta semana. Mm, y bueno, comenzamos. Bueno, entonces yo para comenzar me gustaría hacer como un pequeño postulado sobre el culto a la figura femenina. Entonces, en la cueva de Chauvet, solo hay una sola representación humana. Y justo la representación humana que hay es de un cuerpo femenino. Entonces ahí se ve cómo ya desde el inicio se ha alabado como la idea de la fertilidad y de la capacidad de las mujeres para traer vida a este mundo. Entonces, y también ahí hacen referencia sobre las diferentes Venus, que son como unas representaciones pequeñas sobre humanos, particularmente mujeres. Entonces, la primera representación en barro, digamos, también es precisamente de una mujer y con las facciones que distinguen al cuerpo femenino, que son muy, muy distinguidas. Ahí se evidencian muy exageradas, como las caderas grandes y los pechos grandes. Entonces ahí se ve como la idea de una mujer fértil y de la madre ya hace parte de la humanidad desde hace rato, pues desde hace eh, decenas de miles de años. Y entonces también se me hace muy interesante entonces, por ejemplo, que muchos de los dioses en el origen fueron mujeres, como acá en Bogotá, que fue en el origen fue, fue no recuerdo bien el nombre ahora, pero entonces, Creo. sí, sí, Bachué, precisamente. Entonces, hay como la idea de la fertilidad y de la maternidad trae a la humanidad a contemplar dioses que son mujeres. Entonces, se me hizo muy interesante esa parte sobre el video. Digamos a mí también se, digamos a mí también me parece muy interesante eso porque y con un tema en especial que tú decías respecto, digamos, como a lo excéntrico que hacían digamos, como las primeras figuras en barro sobre las mujeres y muchos temas, digamos, relacionados con las caderas grandes, es chistoso porque realmente sí lo asocian mucho con la fertilidad, porque en los, digamos, aparte en los tiempos de colonización, identificaban, digamos, a los esclavos, pues, digamos, a los negros por sus dientes blancos, o pues, digamos, sí, digamos, como por los buenos dientes o todos los dientes que tenían, esos eran los mejores esclavos. Y a las mujeres, las que tuvieran caderas más grandes, eran las que eran más fértiles, pues para dar a luz. Y a mí también me parece muy interesante, digamos, como todo el tema sobre el origen de los dioses, que es precisamente muy relacionado y la mayoría, como lo fue Bachué, lo que decía sobre eso, yo creo que ese es un punto también muy interesante que es chévere tocarlo. Bueno, pues yo vi el documental como desde otra perspectiva, pero pues como para no dejar como en el olvido el postulado de Camilo, pues voy a opinar al respecto, que en verdad es muy interesante como pues en sí de verdad, eh, como que la vida del ser humano gira un poco alrededor de la mujer, ¿no?
porque pues es prácticamente la que da, la que permite que sigamos. Pues obviamente es necesario el hombre y la mujer, pero como tal, la mujer es como la que cría y bueno, ya no, por no meterme en cuestiones de que tiene que ser solo que hace eso, de feminismo ni nada de eso, sino cuestiones así más, no sabría cómo decirlo, pero por decirlo así, tradicionales, que la mujer siempre ha sido como la que lleva a la familia adelante y, y así. Y bueno, lo que yo veía como en mi perspectiva era como siempre, como llegamos a un punto de la evolución donde hemos constantemente tenido la necesidad de comunicar, de, de mostrar diferentes formas de comunicación, no solo mediante el lenguaje. Y cómo esto se ve reflejado o se evidencia en las cuevas, eh, donde están olvidé el nombre, mm, pinturas rupestres, si no estoy mal. Eh, entonces ahí se va reflejando cómo era la vida en ese entonces, como en una parte menciona que los leones en esa parte del mundo y en esos tiempos no tenían como la gran melena eh, que actualmente tienen los leones africanos. Entonces se me hace muy interesante cómo siempre desde cierto punto de la evolución se vuelve como parte de nosotros el querer comunicar algo, sea lo que sea. Sí, me hace muy interesante y pues con respecto a lo que decías, Santiago, pues que los humanos se comunican y pues vemos acá que la comunicación ya trascendió de las decenas de miles de años. Entonces es muy sobrecogedor pensar en la forma en que en las cuevas se encuentra el legado de humanos de unos 30.000 años y que vemos lo que ellos pintaron y vemos su técnica y la forma en que representaban el mundo que veían. Entonces debe ser como toda, como el impacto debe ser muy grande, como de toda la forma, como de uno sentirse como el heredero de un legado que los humanos de hace 30.000 años dejaron. Entonces, ahí, ahí tenemos que revisar como que para garantizar que las personas de unos 20.000 o 30.000 em, en adelante vean nuestro legado que dejamos y, y para eso hay que replantear la relación que tenemos con el planeta y con el entorno. Entonces, hay, hay que rescatar muchas cosas de los primeros sapiens, que es como su relación con el entorno y con los animales. Entonces hay en las pinturas que eran como casi todas animales, es muy, como muy impactante ver cómo dejamos de tener como la relación tan fuerte que teníamos con los animales. Y yo respecto a algo que dijo Santiago, digamos como de hecho con la evolución no ha sido solo con los humanos y rescatando esas cosas, realmente la comunicación inició con eso, con los dibujos y ver que hoy en día aprendemos y sabemos cómo esa cultura, pues de acuerdo a los jeroglíficos que ellos manejaban y que ellos hacían
que por eso podemos entender cómo se vivía hace tanto tiempo y que esa comunicación sí, digamos, esa comunicación ha ido evolucionando a partir de esas bases. Pues realmente yo creo que una de las cosas que uno, pues digamos, como más entiende entre todas las culturas son como las señas y los dibujos. Entonces sí es interesante que, digamos, en culturas ya más nativas de acá o en culturas ya más externas como pues, lo es en Europa, todas realmente tienen sus jeroglíficos que se han ido como relacionando, evolucionando, como más, un lenguaje más. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, también la música, ¿no? También es una parte importante de la comunicación. Y me gusta remarcar cómo el enfoque que le llega a dar Camilo al mensaje o al, digamos, significado que uno le puede dar al documental, que es como conciliarnos con nuestro entorno o el planeta Tierra, como para que haya un mañana, ¿no? Que no nos acabemos, que no se acabe el mundo en menos de 100 años o cosas así, sino replantearnos cómo estamos viviendo y cómo es nuestra como asociación, por decirlo así, con el entorno, con la naturaleza. Bueno, ya si nadie tiene más que añadir, podríamos dejar así. Sí, yo creo que yo ya no tengo nada más que añadir. No, yo creo que eso es básicamente como la recopilación de ideas que yo recopilé. Listo, entonces ya muchas gracias a ustedes y a todos los que están viendo. Espero les guste. Gracias.